Benvidos e benvidas a esta xornada de formación sobre as ferramentas OPA e Xeaga. Estas ferramentas forman parte da Plataforma Galega de Información Agraria, que é unha serie de servicios digitais que estamos desenvolvendo en materia de parcelas e explotacións en Galicia. Este é un proxecto que se iniciou xa hai algún tempo, hai un par de anos, ao beiro dun programa operativo FEDER Galicia e dunha operación específica que solicitamos. Esta plataforma que hoxe presentamos está dirixida fundamentalmente a dous tipos de público ou de beneficiarios, non? Lóxicamente interrelacionados, dunha parte os agricultores e os gandeiros, os titulares de explotacións, para que lles permita achegar a información á administración e tamén se lle facilita algunhas ferramentas que permitan, de xeito voluntario, por suposto, pois poder facer unha xestión máis eficiente da explotación. E por parte da administración, o que se trata, lóxicamente, de obter esa información que o titular de explotacións pois debe achegar á administración e, a partir dela, facer a xestión correspondiente, a súa análise, a toma de decisións, a comunicación, se fora o caso, cos produtores. Para esas dúas funcións principais, a dirixida, digamos, ao colectivo externo e o dirixido aos técnicos, os nosos técnicos da Xunta de Galicia, pois creáronse dúas ferramentas que son as que hoxe vos imos expoñer aquí. O OPA correspóndese co Observatorio de Parcelas, non deixa de ser un sistema de información que xestiona esa información de cara aos técnicos da administración. E Xeaga, a Xestión de Explotacións Agrarias, é a plataforma no que o titular de explotacións pois poderá realizar as súas xestións. Hoxe nos acompañarán nesta formación un equipo do proveedor, da empresa que está desenvolvendo con nós estas ferramentas, que é Seresco. En concreto nos acompañan pois tres persoas do equipo, que son Carlos Torres, Braulio Suárez e José Luis Piñera. Algún deles probablemente o coñecedes xa, porque, levan moitos anos traballando e colaborando con nós. Estas ferramentas iniciaron unha serie de formacións ao longo do mes de xuño. Algunha delas a coñecedes, estes fitos formativos. De feito, algunha da xente que está hoxe aquí presente xa participara. Se enfocan, pois, lóxicamente, tanto a ese perfil máis externo. Tivemos xa xuntanzas e seminarios con personal de titulares de explotacións, con asesores, con xente que lle apoia e lle leva a xestión. Tamén se ten desenvolvido cos servicios de explotacións agrarias. Ao final, este proxecto está impulsado conxuntamente entre a Consellería do Medio Rural e principalmente a través da Dirección Xeral de Gandería e Explotacións Agrarias, a través da Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias, e pola parte tecnolóxico desde Antega, que creo que tamén xa nos coñecedes. Dicía que se desenvolveron ao longo de xuño, estás agora desenvolvendo tamén en xuño, distintas sesións formativas. De feito, hai tamén previstas varias esta semana e a que ven pois os distintos colectivos ou perfiles que a Consellería identifica que se faga esta formación, como é o caso que nos ocupa. Xa por terminar esta breve introducción, no portal da Consellería de Medio Rural hai un apartado dentro da temática de explotacións agrarias, un apartado específico que se denomina Xeaga, donde, pois se pode acceder tanto a esta información xeral como marco de referencia. Tamén se pode ver distintas presentacións que se fixeron e incluso a grabación do seminario web que se desenvolveu o 22 de maio. Intentamos ir poñendo aí toda a información que se vai xerando. Aproveitamos para decir que o seminario de hoxe tamén se gravará, de tal maneira que a xente que non poda asistir ou simplemente que o quera logo ver pois máis despacio, pois o terá a súa disposición. Neste apartado do portal de Medio Rural tamén están os manuais xa disponibles, tanto en galego como en castelán, e asemade pois xa está un enlace que permite o acceso a Xeaga. Se ven, como ben sabedes ou sabedes seguramente mellor que nós, hai
bueno, pois foise movendo un poquinho o tema dos prazos, refírome neste momento ao cuaderno de explotación digital. Bueno, a decisión que tomou aquí a Consellería foi a de poder abrilo de xeito voluntario, o cual pois entendemos tamén será unha maneira de ir rodando. Xa por último decir, bueno, hai en este seminario, aparte dos asistentes, hai persoal responsable do FOGA, entendemos, comprobaremos agora tamén de explotacións agrarias, o xeito de funcionamento xa o coñecedes, as preguntas ou as dúbidas que podades ter, por favor, a través do chat, que podedes abrir en calquera momento nesta ferramenta, e intentaremos seguir contestando as distintas cuestións que vayan saindo. En calquera caso, bueno, se non dera tempo a facelo todo ou non con suficiente nivel de profundidade, o que vos agradeceríamos, se xa non lo enviades ao chat, xa vos daremos resposta, identificados nese caso para que podamos respostarvos se non é agora en directo, ou senón no apartado que xa mencionei en 2 ocasións de Xeaga no portal da Consellería de Medio Rural, tendes buzóns aos que se poden dirixir, bueno, pois consultas. Mais alá de que tamén estamos creando, están creadas xa pois unhas fax, quizá podan ser de inicial axuda tamén para algunhas dúbidas básicas. Sin máis, sin roubar máis tempo desta introducción, pasamos ao realmente importante, que, bueno, pois a explicación ou un pouco, primeiro se vos dará unha visión xeral de que fan estas dúas herramentas, que funcionalidades ofrecen, tanto ao Observatorio de Parcelas como a xestión de explotacións agrarias, e despois pois intentará facerse xa unha sesión pois un poquinho máis práctica ou máis visual, no sentido de que podades ver como se opera na plataforma. Evidentemente non pretendemos cubrir hoxe todo o detalle, toda a funcionalidade da mesma, non? Porque sería, bueno, alongarse, entendemos, un xeito non convinte, pero o que buscamos como objetivo da xornada de hoxe é dar, ao menos, pois, unhas bases que vos permitan coñecer a principal funcionalidade e o principal obxectivos destas aplicacións. E xa sin máis, Carlos Torres, responsable de proxectos de Seresco, doulle a palabra para que poda continuar xa ca sesión formativa. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es, bueno, comentaros cuáles son los objetivos de la jornada, ¿vale? Y, bueno, digamos, poneros un poco en contexto de qué es lo que van a contar mis compañeros, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer es una presentación de contexto, ¿vale? De lo que es la plataforma Agro 4.0, ¿vale? Es cierto que hoy veremos tanto la herramienta Xeaga, ¿no? Que está más orientada, digamos, al productor agrario, ¿no? Como es su escritorio, desde el cual gestiona su explotación. Y luego, bueno, pues os vamos a enseñar la segunda herramienta que es, bueno, como comentaba Javier, el Observatorio de Parcelas, que bueno, más allá como Observatorio de Parcelas va mucho más allá en el sentido de que más bien es un observatorio de lo que serían las explotaciones. ¿Vale? Os vamos a hacer una breve presentación de contexto, ¿vale? Se va a encargar mi compañero Braulio Suárez de hacerla, ¿vale? Para que os pongáis, digamos, un poco en situación. Y luego, mi compañero José Luis Piñera es el que os va, digamos, a mostrar las herramientas, el que va a hacer, digamos, la presentación práctica. Iniciaremos con Xeaga, que como os comentaba antes es, bueno, pues la herramienta que está orientada bueno, al agricultor, ¿vale? Para que pueda realizar la gestión de su explotación, bueno, de manera continua, ¿no? Que sea como su propio escritorio desde el cual puede registrar, bueno, pueda gestionar tanto los elementos de la explotación como gestionar, digamos, toda su actividad. Cuando hablamos de agricultor, pues también hablamos de otros perfiles que lo pueden, lógicamente, representar. ¿Vale? Bueno, lo que es la gestión de los elementos de la explotación, bueno, está en continua conexión con REAGA, ¿no? Con el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia, que al final, bueno, como sabéis, ¿no? Porque habréis visto, digamos, las distintas iniciativas, ¿no? Que provienen desde la Comisión y demás, el objetivo a medio plazo, digamos, será que los registros de explotaciones autonómicos sean los que alimenten al menos lo que serían las presolicitudes de la PAC. Bueno, veremos distintas funcionalidades de gestión dentro de la herramienta Xeaga y una consecuencia de toda esa gestión no deja de ser pues el hecho de que los agricultores puedan cumplimentar de manera electrónica su cuaderno de explotación, ¿vale? Que como veis, bueno, pues también es un objetivo de este nuevo periodo PAC y bueno, la herramienta bueno, pues da soporte a esa necesidad normativa que los agricultores han de cubrir. Comentaba Javier, no nos vamos a extender muchísimo, no lo vamos a ver absolutamente todo porque nos llevaría mucho tiempo y efectivamente no sería conveniente.
Pero bueno, que os quedéis con la idea que Seaga será como un escritorio de agricultor en el que podrá registrar toda su actividad. Es decir, va mucho más allá de lo que es cumplimentar un cuaderno de explotación, como veréis después. Y también quiero hacer hincapié en que, bueno, aquí estáis, bueno, principalmente esta jornada de formación es para el personal del FOGA. Y entonces, en ese sentido, bueno, hemos identificado aquellas partes que pueden ser más interesantes desde el punto de vista de vuestra gestión o que os pueden, digamos, sonar más, sobre todo en lo que es lo relativo a actuaciones, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, pues con los cumplimientos de corregímenes y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues haremos especial hincapié en aquellas actuaciones que afectan a ese tipo de prácticas, ¿no? Como puede ser la fertilización, las actuaciones de cubierta, el tema de pastoreo, un tema que no está íntimamente ligado con el tema de ecosquemas, pero que sí es importante, es el tema de la cosecha, sobre todo porque, bueno, desde el FOGA es cierto que gestionáis, ¿no? Las declaraciones de cosecha bueno, pues de viñedo, ¿vale? Y por tanto, bueno, enseñaremos, digamos, la actuación, digamos, que después podrá dar lugar a que, bueno, será como el germen, ¿no? Para que un agricultor pueda hacer esa declaración. Y luego tenemos la otra parte, ¿no? La parte del observatorio de parcelas, el observatorio de explotaciones, destinado a los técnicos de la consellería, como sois vosotros, que lo que permitirá es básicamente la visualización, digamos, de esos cuadernos de explotación que el agricultor va generando y publicando en su herramienta Seaga y que permitirá, digamos, hacer cruces geográficos avanzados de información. Es una herramienta que también, junto con Seaga, tienen una comunicación bidireccional, ¿vale? Lo veréis después con casos prácticos, ¿no? Como puede ser, bueno, la emisión de alertas o la emisión, digamos, de avisos de manera masiva hacia el productor agrario. Y será la herramienta desde la cual también, bueno, pues los técnicos responsables, sobre todo en materia de sanidad vegetal e higiene vegetal, pues de validar esos cuadernos. Y además, bueno, será el módulo que haga de pasarela para que esos cuadernos que se publican en Seaga, bueno, pues acaben bueno, en el sistema de gestión de ayudas, ¿no? El SGAPAC, que será desde donde vosotros realizaréis la propia gestión de las ayudas de la PAC. Y nada más, esto es un poco el contexto de lo que va a ser la presentación. Pues nada más, vale, sin más dilación, le voy a dar acceso a mi compañero Braulio, que os hará una breve presentación. Lo comentaba Javier antes, ¿vale? Cualquier tipo de duda, podéis ir escribiendo en el chat. Intentaremos ir contestándolas, bueno, de manera, digamos, lo más breve posible. Si quedas alguna cosa en el tintero, lógicamente tenemos vías posteriores para poder dar mejores respuestas si fuese necesario. Vale, nada, agradeceros la presencia y sin más, pues adelante, Braulio. Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a haceros una pequeña presentación, un poco de contexto de lo que es el proyecto Agro 4.0 y de las herramientas, un poco introductoria y un poco ver un poco cuál es la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, para no... Esto va rápido, ¿eh? Así que vamos a ello y os comento. Bueno, pues digamos que la Plataforma Gallega de Información Agraria, pues bueno, esto primario es estratégico en Galicia para afrontar una transformación digital. Y bueno, digamos que la Plataforma Galega de Información Agraria surge un poco como mecanismo para estos objetivos, ¿no? Alineado con la Estrategia Digital de Galicia 2030. Y digamos que, bueno, basándose ya en sistemas existentes como era el REAGA, donde el registro de explotaciones agrarias de Galicia existe ya desde hace bastante tiempo y tiene información, digamos, de todas las explotaciones activas en Galicia. Y digamos que ese es el punto de partida, ¿no? Aquí hay os comentaba antes también Javier, que ahí está publicado dentro de la web de Medio Rural un enlace a la plataforma galega donde se irá completando información relacionada con la... Hablamos... El proyecto busca potenciar la figura del agricultor ganadero activo, apoyar al soporte a la toma de decisión a través de análisis y indicadores, optimizar los costos de operación y gastos de la explotación. Para ello es maximizar la interacción entre la comunicación entre agricultor, ganadero y la administración, mejorar el trabajo, la eficacia del trabajo en campo mediante herramientas de movilidad, la gestión de la información de las explotaciones y de las parcelas, incluido el factor económico, y que permite, digamos, esto a través de una edición y actualización de la información geográfica de los elementos de la explotación y un mantenimiento actualizado de esa información. Destinatarios. Bueno, pues identificamos el ciudadano y la administración. El ciudadano en un sentido amplio, los principales son los agricultores y los ganaderos, pero también están representantes y terceros que tengan algún tipo de relación con la actividad del sector, ¿no? Entonces, al ciudadano lo enfocamos como un control de la explotación y mejora de la productividad. Es una gestión integral de la explotación donde pueden gestionar la explotación, registrar actuaciones y que les
y esa información le sirva como soporte a la toma de decisión. Para la administración es un punto central de información, con información agregada de los productores, permite hacer análisis de información, se apoyar la toma de decisión y una comunicación con los productores y la base de la política agraria de Galicia puede ser. Y para los dos, con interés para los dos, pues simplificar la relación con la administración, avanzar en una integración electrónica, que el cumplimiento de las obras sea lo más automático a partir de la gestión, que se pueda hacer declaración, y una situación de tramitación, cómo va lo mío y ese tipo de cosas, ¿no? La descripción del sistema. Bueno, la plataforma 4.0 parte de REAGA, que es, digamos, el registro centralizado que coordina toda la información, y luego aparecen dos nuevas herramientas, GIS, una enfocada a los agricultores, ganaderos y sector, que es el SEAGA, y otra interna para la administración, que es el observatorio. Y después una API pública. La vocación de este proyecto es que sea altamente interoperable para poder interactuar con otros sistemas. ¿Con qué sistemas? Pues con los propios de la Xunta, ¿no? Hablamos de la administración electrónica, hablamos de las oficinas ganaderas y hablamos de los sistemas internos de gestión, entre los que podemos, en el caso que nos ocupa y hablando para el personal del FOGA, SGAPA, que es uno de los sistemas internos de gestión que utiliza la Xunta. Para interactuar con sistemas nacionales que están en pleno auge y evolucionando, como el sistema de información de explotaciones y sus derivadas. Este proyecto, su intención es agrupar todo lo que sea, digamos, la integración de información entre la Administración Central y las comunidades autónomas y, bueno, digamos que es un proyecto que está empezando y en el que nosotros estamos trabajando de forma totalmente alineada para cubrir las necesidades que puedan surgir en la gestión diaria. En este caso hablamos un poco del tema de corregímenes y de toda la parte de SGA. Nos permitirá también interactuar con otros proyectos de índole europeo, como es el NIVA, el NIVA for CAP y este tipo de proyectos. Y después nos abre el paso a conceptos ya de plataforma Agro 4.0, agricultura 4.0, interactuando con otros sistemas. Un caso muy claro es el de los cuadernos comerciales que conocéis, que es que se pueda llevar el cuaderno de explotación a través de herramientas externas, pero también está ahí todo lo que es la agricultura 4.0, la robótica, la sensórica, el IoT, todo este tipo de conceptos con los que pueden aportar y digamos, el objetivo también es poder integrarse con ellos de una forma sencilla. Las herramientas principales. SEAGA, que es una herramienta web y con una app también de movilidad, donde tú puedes hacer, digamos, una gestión integral de tu explotación, muy enfocado a los agricultores y ganaderos. Ahí podrán describir, identificar todos los elementos de la explotación, todos los cultivos, todo el parcelario asociado y podrán registrar las actuaciones, las actividades que realicen en la explotación. Y el Observatorio Agroforestal, que es un visor, una herramienta GIS, donde la administración tendrá una serie de utilidades y de funcionalidades que le permitirá hacer una gestión sobre esta información que se va coordinando en SEAGA. El proyecto fija un poco o participa un poco en unas bases para la agricultura 4.0. Digamos que esa comunicación entre agricultores y administración, además de que para aquello que es obligatorio pueda dar valor también, ¿no? Entonces, para ello contamos con herramientas. La administración ofrece SEAGA, pero puede haber otras herramientas que interactúen con los sistemas a través de las cuales los productores puedan tener su explotación actualizada, digamos, registro de explotaciones actualizado con todos los elementos que lo componen, con una personalización. Digamos que esta herramienta está enfocada, digamos, al sector, pero particular de Galicia, ¿no? Intentando dar soluciones, digamos, al tipo de negocio y a los focos de negocio que hay más aquí en este ámbito, ¿no? Entonces eso, le permite tener su explotación actualizada, le permitirá registrar qué hace en la explotación, qué actuaciones realiza, y a partir de esa información, además de cumplimentar muchas cuestiones obligatorias, pues a partir de esa información heterogénea y aplicando técnicas de agricultura 4.0 y tal, la administración podría o podrá devolver servicios de valor hacia el productor que le permitan, pues, para poder funcionar esas tomas de decisión o para poder enviarle avisos o alertas o recomendaciones, ¿no? Digamos que es un poco compartir la información tanto de la administración y del productor, dándole valor. En el caso sí que más nos ocupa, que más definido está, bueno, hablamos del cuaderno electrónico de explotación, que como sabéis está trabajándose más ahora la parte agrícola,
Nosotros, SEAGA es una herramienta más de gestión que de declaración, pero digamos que el objetivo es que a partir de lo que gestiones, pues puedas declarar, emitir cuadernos o emitir fichas de explotación o lo que sea necesario, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, que es el cuaderno de explotación, más allá de que, ya lo pongo aquí en rojo, de que hay una consulta pública de los decretos que probablemente marque un retraso en el calendario del CUE, se envió una nota aclaratoria a principios de junio, que es donde está alineado, digamos, esta planificación que os ponemos aquí, pero que, bueno, que parece bastante claro que esto va a variar, ¿no? Pero bueno, por comentarlo, el 1 de julio la aplicación ya está en periodo voluntario. Los siguientes hitos que tendríamos, el siguiente sería ahora mismo relacionado con explotaciones grandes y relacionadas con la gestión del SGA para el tema de los ecoregímenes. Y así, y el calendario de explotaciones grandes a nivel de decreto de SIE sería a partir de enero del año que viene. Y todo esto correría un año más para el caso de las explotaciones pequeñas. Dicho esto, esto es los plazos que ahora mismo se manejan, pero en una circular que envió al FEGA precisamente indicando eso de la consulta pública, se da a entender que lo de los cuadernos podrá llevar un retraso. En cualquier caso, nuestra planificación está alineada para poder cumplimentar todo lo que requiere la ayuda de la PAC y los ecoregímenes en los plazos que veis aquí ahora mismo, ¿vale? Entonces se haga si va a dar solución a que en esos plazos sí se puede hacer, más allá de que ya os digo que creemos que pueden estar un poco en el aire. Y nada más por mi parte, es un poco contextualizar el proyecto. Digamos que el tema del cuaderno es es algo que es una pieza más del sistema, es un sistema con una vocación más de gestión completa de la explotación y de obtener, digamos, aquellas salidas que necesitamos. No es una aplicación de gestión del cuaderno, pero se gestiona el cuaderno. Y por mi parte nada más. Agradeceros la compañía, saludaros a muchos que nos conocemos desde hace mucho tiempo y bueno, espero poder veros pronto también en directo. Vale, venga, gracias por todo. Vale, pues nada, ahora vamos ya con la parte más práctica, vale, que la va a presentar José Luis, como os comentaba antes, y bueno, pues empezaremos por SEAGA, ¿vale? Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, nada, gracias por la asistencia, gracias a Carlos y a Braulio por la presentación. Y efectivamente yo os voy a compartir las herramientas que acabamos de presentar, principalmente en una primera parte de la reunión hablaremos de SEAGA y ya en una segunda parte más orientado a los organismos gestores ya hablaremos del Observatorio Agroforestal. ¿Vale? Entonces, voy a compartir pantalla con el navegador donde tengo ya la herramienta. Vale, entonces, bueno, esta es la visión que tiene un usuario una vez accede a la aplicación, bien sea el propio productor o cualquier usuario que él tenga designado como representante suyo, una entidad de asesoramiento, etcétera. Pasarían por un mecanismo de autenticación donde, una vez autenticados, lo primero que van a ver es la explotación que van a gestionar. ¿Vale? Estamos en un entorno de pruebas para poder hacer la presentación sin tener mayor impacto sobre los entornos de producción, donde la aplicación, como comentaba Braulio, ¿no? De carácter ya un poco más voluntario ya está en funcionamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, y trataré de ser lo más ágil y dinámico posible, es que voy a asumir el rol de un ciudadano con una explotación asignada en este entorno de pruebas, ¿vale? Entonces, como os decía, asumiendo ese rol, yo una vez que me autentico en la aplicación, la primera pantalla que vemos es un visor GIS donde tratamos que de un vistazo un usuario pueda poder ver en pantalla cuál es el estado de su explotación, ¿vale? Si os fijáis, aquí arriba a la derecha tenemos un rango de fechas establecido que por defecto siempre suele ser el día actual, pero este es un rango de fechas editable, ¿vale? Donde yo puedo ver la situación de mi explotación a una fecha dada o para un periodo de fechas, ¿vale? Para una fecha de inicio y una fecha fin. Aquí lo que vemos en el visor, aparte de todos los elementos con unas geometrías, etcétera, lo que vemos son una serie de herramientas muy básicas que ya veremos luego en el Observatorio Agroforestal, que además de estas tenemos incorporadas alguna más que hemos identificado que
ser de interés para los gestores, pero para el ciudadano tenemos una serie de herramientas básicas que le puedan ayudar a identificar elementos, riesgos que puedan surgir por registros de actuaciones, etcétera, ¿vale? Luego ya, si acaso, las iremos viendo en detalle. Y luego, además, tenemos una leyenda sobre el visor, que es una leyenda dinámica, donde nosotros, por defecto, lo que tratamos de mostrarle al usuario son activos, DGCs y recintos, ¿vale? Cuando hablo de DGCs, bueno, estoy hablando de las delimitaciones gráficas de cultivo, que ya luego en detalle veremos cómo se pueden gestionar, cómo el usuario las puede modificar, cómo puede dar de alta diferentes cultivos sobre las delimitaciones gráficas, etc. ¿Vale? Intenciones de no abrumar al usuario, lo que tratamos es solamente de preseleccionar esta serie de capas gráficas para mostrárselas al ciudadano en el visor, pero además, si veis, tenemos otra serie de capas que por defecto vienen desactivadas y que el usuario, trabajando con la leyenda, las puede ir activando en el caso de que las quiera ver, ¿vale? Por ejemplo, yo como ciudadano, en este caso tengo una explotación que contiene subexplotaciones ganaderas, por lo tanto yo puedo activar la capa de subexplotaciones ganaderas y podré ver una representación de estas subexplotaciones sobre el visor, ¿vale? Sobre el visor y sobre mi explotación. Así como las subexplotaciones ganaderas, tenemos capas de instalaciones, en el caso de que el usuario disponga de instalaciones en su explotación, puntos de agua, unidades de producción, y a medida que vayamos trabajando con la aplicación veremos que vamos a ir habilitando capas de actuaciones. Tenemos capas prefijadas de masas de agua para que si el usuario quiere visualizar cualquier tipo de masa de agua, lo pueda hacer para ver el impacto sobre su explotación, capas de Red Natura y capas del SISPAC, ¿vale? Aquí lo que os comento sobre la leyenda es el tema de las instalaciones, las explotaciones ganaderas, actuaciones, etcétera. Es una leyenda que se va nutriendo del trabajo en el día a día del usuario, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no dispongo de instalaciones, pues no vamos a sacar una capa de instalaciones, ¿vale? Que si solamente tengo actuaciones de cosecha o vendimia, pues solamente voy a sacar actuaciones de cosecha o vendimia. Si dispongo de más actuaciones, esta leyenda será capaz de identificar qué actuaciones hay en la herramienta registradas para esta explotación y sacaremos aquí como un registro más donde el usuario podrá habilitar esas capas para ver cuál ha sido el resultado de la actuación, ¿vale? Luego aquí a la izquierda vemos que tenemos un menú lateral izquierdo donde, bueno, luego ya entraremos en detalle en él, pero por mencionar, tenemos la segunda opción de menú que es un tramitador. Tenemos una opción de menú para consultar los datos generales de la explotación, pues personas asociadas a, como puede ser la clasificación de la explotación, características de la explotación, personas asociadas a la explotación, unidades de producción, etcétera, ¿vale? Luego ya entramos en detalle. Por otro lado, tenemos los elementos de la explotación, que son elementos gestionables por el propio usuario, donde puede dar de alta las instalaciones que estamos viendo aquí, maquinaria, operarios, etcétera, ¿vale? Por otro lado, el menú de subexplotaciones ganaderas. En mi caso, como dispongo de subexplotaciones ganaderas, es una opción de menú que me aparece para poder entrar luego en el detalle de cuáles son mis subexplotaciones ganaderas. Veremos la integración con otras herramientas, etc. Tenemos también la opción del cuaderno de explotaciones, que ya veremos cómo el cuaderno de explotaciones, a medida que el usuario va trabajando con la explotación, de manera automatizada se va cumplimentando. Por otro lado, tenemos un buscador donde el usuario podrá consultar las actuaciones que ha dado de alta, los diferentes estados en los que está la actuación o por los que ha pasado la actuación, etc. Y por último, una opción de menú para gestionar los productos. También entraremos en detalle donde podremos ver cómo se gestionan los productos principalmente y por el momento fertilizantes y fitosanitarios. ¿De acuerdo? Y luego, por último, arriba a la derecha tenemos un componente calendario donde el usuario visualizará un planificador o un calendario con una vista mensual donde puede ver el resultado de su actividad diaria, mensual, semanal en la explotación, ¿vale? Disponemos también de
un gestor documental para, en el caso de que el usuario adjunte facturas, fotografías de actividades que haya realizado o actuaciones, todo esto estará agrupado en un gestor documental donde puede disponer de esa información en cualquier momento, ¿vale? Luego, tenemos un servicio de mensajería implementado donde el usuario puede enviar tanto notificaciones a los organismos gestores como recibir notificaciones o alertas. Y por último, tenemos una gestión de representantes precisamente para, como os comentaba al principio, en el caso de que fuera necesario, que el usuario pueda gestionar pues, esa representación que quiere que actúe sobre su explotación. ¿De acuerdo? Entonces, por entrar un poco en detalle sobre todos los temas que estamos comentando, yo voy a empezar por la parte de, como os comentaba, ¿vale? Voy a asumir el rol de un ciudadano que quiere realizar una gestión pues, en su explotación y que, como vemos ahora en pantalla, bueno, pues dispone de una serie de recintos con sus DGCs, con sus cultivos, ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer el usuario sobre el visor? Bueno, aparte de las herramientas que habíamos mencionado un poco por alto, lo que puede empezar a hacer es o bien registrar actuaciones, ¿vale? Que ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer, o bien registrar nuevos elementos de la explotación, o bien gestionar las geometrías de sus delimitaciones gráficas de cultivo, ¿vale? Esto es algo que nosotros le vamos a dar capacidad al usuario para que lo pueda hacer en cualquier momento y que su criterio pueda gestionar estas geometrías, ¿vale? Entonces, yo, si os parece, empezamos por lo que sería una gestión de delimitaciones gráficas de cultivo. ¿Y esto cómo se procede? Para ello tengo este botón, donde si hago clic en él, la herramienta entra en un modo asistente, ¿vale? Es una gestión que consideramos compleja y que tenemos que ir guiando al usuario para que no pueda hacer cosas que no quiere o se pueda equivocar, etcétera. Entonces, en este modo asistente lo que le decimos al usuario es que seleccione el recinto sobre el que quiere trabajar. Aquí, si os fijáis, aparte el visor, aparte de cargar las geometrías de su explotación relativas a las DGCs que ya está usando, a recintos que ya está usando, cargamos la caché del SysPack. ¿Esto por qué es? Esto es porque puede ser que un usuario que quiera registrar una nueva DGC o gestionar una nueva DGC con un cultivo, etcétera, lo quiera hacer sobre un recinto que por el momento no es suyo, ¿vale? Entonces, por eso habilitamos la caché del SysPack para que si yo hiciera clic en cualquier recinto SysPack, ese recinto se asigna a mi explotación y a partir de entonces puedo empezar a gestionar las delimitaciones gráficas y los cultivos asociados a esas delimitaciones gráficas sobre ese recinto. Por no complicarlo más, vamos a hacerlo sobre una DGC que yo ya tenga asignada a mí, por ejemplo esta, y lo que haría sería hacer clic sobre la delimitación gráfica, ¿vale? Hago clic y aquí ahora lo que me va a mostrar es recintos que tengo sobre donde yo he hecho clic, ¿vale? Aquí ahora estoy viendo que tengo dos DGCs con diferente vigencia y la herramienta me proporciona una serie de acciones que yo pueda hacer sobre estos recintos o DGCs, ¿vale? Por un lado, puedo seleccionar una DGC para modificar su geometría. Por otro lado, puedo añadir una nueva declaración gráfica de cultivo. O, por último, lo que puedo hacer es seleccionar una nueva delimitación gráfica de cultivo para cambiarle la vigencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de la vigencia? La vigencia lo que quiere decir es que una delimitación gráfica, por definición, tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Por lo tanto, ¿para qué sirve la fecha de inicio y fecha de fin de las DGCs? La fecha de inicio y fecha fin de las DGCs sirve para que luego todos los cultivos que se vayan a gestionar dentro de esa DGC tienen que van a estar acotados por esa vigencia de la DGC. Yo en una delimitación gráfica de cultivo de alta N cultivos, ¿vale? No tiene por qué ser solamente un único cultivo. De hecho, luego veremos que una DGC tiene un histórico de cultivos registrado sobre la propia entidad, ¿vale? Lo que es importante destacar es que sobre una delimitación gráfica de cultivo, los cultivos no se pueden solapar en el tiempo. Lo que quiero decir es, yo no puedo tener millo y trigo solapados en el tiempo que dura una DGC, pero sí que se pueden ser continuos, ¿vale? Entonces,
por ejemplo, vamos a aprovechar el asistente para modificar la geometría de una DGC. Lo que haría sería hacer clic sobre este botón de arriba, selecciono, ahora me sigue avanzando el asistente y me dice, vale, selecciona una declaración gráfica de cultivo para ajustar su delimitación, ¿vale? Entonces voy a seleccionar esta de abajo y ahora las opciones que yo tengo es o bien ajustar la DGC a la totalidad del recinto, que como ya está ajustado no lo puedo hacer, o bien establecer un corte por línea o bien un ajuste por vértices, ¿vale? Dependiendo de lo meticuloso que quiera ser el agricultor. Entonces, bueno, por irnos a la herramienta más sencilla es, vamos a establecer un corte por línea. ¿Y esto qué implica? ¿O qué quiere decir? Si yo hago un corte por línea, si os fijáis en pantalla, veis que se me habilita un puntero donde yo puedo hacer clic en una zona del visor, hago clic en el otro lado y ahora la herramienta me dice, vale, ¿tú qué quieres hacer en tu edición? ¿Quieres dividir la DGC en dos o solamente te quieres quedar con una? Por ejemplo, quedarse con una lo que quiere decir es que yo el corte que acabo de hacer seleccionaría uno de los dos resultados del corte y esa sería la nueva geometría de la DGC con la que estoy trabajando. ¿Vale? Hago un recorte de la geometría y ese es el ajuste que cuando yo selecciono una de las dos DGCs será el ajuste que yo haya establecido, ¿vale? El nuevo para la DGC, con una superficie nueva, etc. O, por otro lado, tenemos la opción de dividir la DGC en dos. Vamos a seleccionar esta opción. Y como veis, en base al corte que yo he hecho, ahora la DGC tiene dos nuevas superficies, ¿vale? Pero la DGC, el resultado de ella es que se ha convertido en dos nuevas DGCs. ¿Esto qué quiere decir? Que mi delimitación gráfica de cultivo, que antes era la totalidad de este corte, ahora la puedo pasar a gestionar, si yo guardo los cambios, la puedo pasar a gestionar de manera individualizada, cada una de ellas, ¿vale? Esto, por ejemplo, un caso de uso aplicable a este tipo de corte podría ser una rotación de cultivos, donde yo tenía una DGC con un pasto y a lo mejor ahora yo, después de establecer este tipo de corte, quiero que una de las DGCs efectivamente continúe siendo un pasto, pero la otra, que se va a gestionar independientemente, pues tiene otro tipo de cultivo. Entonces, guardo cambios y el resultado de la DGC sería ese corte establecido, ¿vale? Si vamos aquí, vemos cómo queda la DGC cortada. Entonces, como decía, a partir de ahora, esta DGC, como ha sido cortada, puedo hacer clic sobre cada una de ellas y utilizando la herramienta de identificación que tiene por defecto el visor, puedo ver qué cultivo hay sobre la DGC. En este caso tenemos un cultivo de pasto sin variedad, sobre qué DGC es, cuál es su recinto, etcétera, un código de DGC que tenemos preasignado sobre cada una de ellas y el recinto al que pertenece, ¿vale? Esto para cada una de ellas. Si os fijáis a nivel de DGC a mayores, en la herramienta de identificación yo tengo un ver detalle. Este ver detalle, lo veremos ahora, lo que me permite es acceder a un detalle alfanumérico, a un formulario, y yo puedo gestionar toda la información alfanumérica sobre la DGC o información sobre los recintos. Vale, más cosas. La gestión de DGCs, bueno, ya habíamos visto que aparte de la herramienta de corte tenemos delimitación por vértices, que básicamente es lo mismo, pero bueno, en vez de establecer un corte tan amplio, se puede ajustar un poco más al detalle. Y ahora, ya que habíamos mencionado el tema de la rotación de cultivos, os puedo enseñar cómo sería la gestión de los cultivos de una DGC, que es que se puede hacer a través del visor, ¿vale? De manera directa. Como os había enseñado antes, puedo identificar una DGC, ¿vale? Puedo ir al detalle de la DGC. Esto, como os comentaba, me redirige a un formulario específico para ver, bueno, pues superpuesto sobre un visor cuál es la DGC sobre la que estoy trabajando. Y este es el histórico de cultivos que comentaba antes, ¿vale? Aquí lo importante es que siempre vamos a tener que respetar, como os comentaba al principio, la vigencia de la DGC. Por ejemplo, esto es un pasto permanente que está copando toda la vigencia de la DGC. Por lo tanto, si yo quisiera dar de alta un nuevo
un nuevo cultivo, lo primero que tengo que hacer es reducir la vigencia de esta DGC. ¿De acuerdo? Entonces, de este cultivo, perdona. Entonces, puedo ir al detalle del cultivo. Eso lo que me va a hacer es mostrar una serie de información que, como me comentaba antes Braulio en la presentación inicial del proyecto, nosotros aquí estamos trabajando en la incorporación de nuevos campos alineados un poco a lo que nos va dictando el Ministerio de cara a que podamos tener un cuaderno de explotaciones cumplimentado como nos van pautando. Y lo importante aquí, para el caso de uso que estábamos exponiendo, es el trabajar con la vigencia de los cultivos. ¿Vale? Aquí estamos viendo que este cultivo de pasto va del 1 del 1 del 22 hasta el 31 del 12 del 23. Puedo editarle la fecha de fin. Entonces, si le pongo, por ejemplo, que bueno, mi pasto en esta DGC acabó el 1 de mayo, puedo guardar los cambios y ahora, a nivel de cultivo, veremos que el cultivo sobre la DGC se ha actualizado, ¿vale? La fecha es nueva. ¿Esto qué me permite hacer? Esto me permite ahora disponer de un hueco en mi DGC donde ya veo que el pasto me llega hasta el 1 del 5 del 23 y definir un nuevo cultivo, ¿vale? Definir un nuevo cultivo donde además la aplicación ya me está sugiriendo que yo tengo un hueco en mi DGC del 2 de mayo del 23 hasta el 31 del 12 del 23. Por lo tanto, aquí ahora ya puedo establecer cualquier otro cultivo y darlo de alta sobre la DGC. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que yo tenía una DGC donde solamente gestionaba pasto y ahora pues paso a tener una DGC donde tuve pasto hasta el 2 de mayo del 23 y hasta el 1 de mayo del 23 y a partir de entonces tengo pues trigo, por ejemplo. ¿Vale? Puedo guardar los cambios y si nos volvemos a la DGC, ahora veremos que esta DGC, como comenté, pasto, ahora tenemos dos cultivos en el tiempo. ¿Vale? Importante, siempre respetando la vigencia de la DGC. Si yo quiero dar de alta un cultivo para el 2024, la aplicación no me lo va a permitir. Bien, volviendo al visor, podemos ver ahora cómo se gestionan otros elementos de la explotación, como pueden ser los registros de actuaciones o bueno, ahora veremos que nuevos elementos desde este botón que nuevos elementos se pueden gestionar. Esta gestión que acabamos de llevar a cabo, lo importante aquí y el potencial de la herramienta es principalmente que esta gestión que yo acabo de hacer como ciudadano se traduce en que mi cuaderno de explotaciones de manera automatizada se va actualizando, ¿vale? Y además de eso, tenemos una herramienta, tenemos una opción de menú tramitadora, que luego la veremos más en detalle, donde por defecto y de manera automática todos estos cambios que estamos llevando a cabo de gestión sobre la explotación van generando un expediente de modificación que el usuario luego podrá tramitar para consolidar toda esta información que está gestionando en nuestro registro de explotaciones. ¿Vale? De ese modo garantizamos que la sincronización entre Xiaga y el registro de explotaciones siempre va a estar alineada. ¿Vale? Porque por un lado, nosotros todo lo que estamos enseñando aquí es información que se trae ya del registro de explotaciones, es decir, toda la información que te muestra se nutre del registro de explotaciones y además todas las gestiones que estamos llevando a cabo generan expedientes de modificación que el usuario podrá tramitar para dejar el expediente para dejar el registro de explotaciones alineada con su gestión. Luego, un poco estaban antes Carlos y Braulio, tenemos identificadas una serie de actuaciones para que enseñaros y que podáis ver cómo se comporta en este tipo de gestión. ¿Vale? Por un lado tenemos la gestión de fertilización, que bueno, todo tipo de registros de actuaciones se van a llevar a cabo desde este botón de aquí, de arriba a la izquierda, el de nueva actuación, donde si yo hago clic en él, veréis que, bueno, siguiendo un poco la dinámica de la herramienta, la aplicación Xiaga entra en un modo asistente donde te empieza a guiar por qué tipo de actuaciones quieres realizar. En este caso, nosotros queremos hacer una actuación
sobre una delimitación gráfica de cultivo con su cultivo, pero también podríamos llevar a cabo otros tipos de actuaciones sobre la explotación. Estos tipos de actuaciones pues son a lo mejor tratar maquinaria, etc. ¿Vale? Si yo selecciono una actuación sobre una declaración gráfica de cultivo y continúo, bueno, aquí me sale en un rango de fechas donde yo voy a especificar sobre qué rango, o sea, la actuación en qué periodo temporal lo quiero hacer, ¿vale? Esto es importante porque por defecto establecemos el día actual. Es importante porque tenemos que asegurarle al usuario con este asistente que la actuación que quiere llevar a cabo la va a hacer sobre una DGC y cultivo existentes, ¿vale? Si yo aquí cambiara la vigencia, por ejemplo, me fuera a poner el mes de mayo sobre la DGC que acabamos de tocar, no me puede salir que yo voy a realizar una actuación sobre un trigo, ¿vale? Me tiene que salir que voy a hacer una actuación sobre un pasto, ¿de acuerdo? Por eso es ese control de fechas que estamos incluyendo aquí. Entonces, dejando las fechas por defecto del día de hoy, si continúo, en este asistente ahora me dice, vale, ¿qué es lo que, sobre qué DGC o zona de tu explotación quieres actuar, ¿vale? Entonces, la forma de establecer la zona sobre la que yo quiero actuar es o bien dibujando una zona de manera libre, ¿vale? O bien seleccionando una DGC, o bien seleccionando una unidad homogénea de cultivo, que luego podemos ver cómo se definen unidades homogéneas de cultivo, ¿vale? O bien seleccionando una DGC pues a través de una serie de combos desplegables, ¿vale? Lo más práctico, nosotros consideramos que es seleccionar una DGC de manera gráfica, aprovechando un poco que tenemos el visor de fondo. Y si yo habilito el dibujar zonas, veréis que se me activan estas dos opciones de menú y puedo pasar a seleccionar las DGCs. ¿De acuerdo? Entonces, voy a seleccionar cualquiera de estas DGCs, por ejemplo, esta. Y el asistente me dice, vale, pues tú sobre la selección que acabas de hacer, que sepas que se corresponde a este recinto SISPAC, con esta superficie, con este código de DGC, y que donde vas a realizar una actuación es sobre un pasto de 5 más años. ¿Vale? Entonces, yo podría continuar y ahora veréis que la aplicación me dice, vale, yo te propongo que sobre esta delimitación gráfica de cultivo y cultivo, tú puedes realizar todas estas actuaciones, ¿vale? Ya veis que tenemos bastantes actuaciones, lo que estamos haciendo, como comentaba antes, ¿vale? Incluyendo actuaciones según nos va pautando el Ministerio, que son requisitos imprescindibles para la incorporación de estas en el cuaderno de explotaciones. Entonces, en el caso de la fertilización, yo puedo seleccionar que, vale, sobre este pasto quiero aplicar un fertilizante, seleccionaría la opción de fertilización y al confirmar los cambios, ahora veréis que la aplicación se navega automáticamente a un apartado de una serie de formularios alfanuméricos donde obligamos al productor, al agricultor, que rellene toda la información que es requerida para el cuaderno de explotación. ¿Vale? De fondo, además, dejamos un visor para que recuerde sobre la DGC que está trabajando y desde este momento el usuario ya podría guardar la actuación, aunque no haya cumplimentado todos los campos, porque por defecto la aplicación ya te deja una actuación, como veis aquí arriba a la derecha, creada en estado de borrador a fecha de hoy. ¿Vale? Esto lo tenemos preparado así porque pudiera ser que, bueno, en el momento en el que está realizando la actuación o a lo mejor lo que está haciendo es planificando una actuación a futuro, no dispone todavía de toda la información que necesita para cumplimentar la actuación. Entonces, bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es ir guardando cambios y avanzando por todas las pestañas que tenemos aquí, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, estoy en la primera pestaña donde puedo ver los datos generales, el tipo de actuación, el visor, etcétera, pero si avanzo de pestaña, ya puedo ver, pues vale, tenemos una agrupación de parámetros para la aplicación del fertilizante donde el usuario tiene que escoger, vale, el tipo de fertilización, por ejemplo, un abonado de fondo, con un esparcido general y enterrado, con un número de albarán, etcétera, ¿vale? Ya cumplimentando toda la información que es obligatoria
y esto le permite seguir guardando cambios y avanzando por todas las pestañas hasta que la actuación quede sin incidencias, ¿vale? No sé si os fijáis aquí, pero yo ahora tengo un icono de exclamación con un 2. Esto lo que me quiere decir es que en base a las reglas que Sheaga tiene implementadas, le obliga al usuario a garantizar que, en este caso, para el tipo de fertilización que está aplicando, tiene que incluir pues, el plan de abonado o unas buenas prácticas. ¿De acuerdo? Todo esto, cuando aquí ya no tengamos incidencias, lo que va a poder hacer el usuario es finalizar la actuación, y cuando finaliza la actuación lo que quiere decir es que esa actuación ya ha sido incluida en el cuaderno de explotaciones. Hasta entonces, mientras la actuación no esté avanzada al cuaderno de explotaciones, se considerará como una actuación que está en estado borrador y que no va a ser tenida en cuenta para el cuaderno. Entonces voy a seguir cumplimentando la actuación donde establezco este fertilizante. Luego ya veremos que son fertilizantes que yo tenía dados de alta previamente, pero veremos cómo podemos gestionar nuevos fertilizantes. Introduzco la cantidad utilizada, esto me hace un cálculo de dosis por hectárea, porque es otro campo de los requeridos por el cuaderno. Por último, tendríamos la parte de buenas prácticas. Vamos a decir que no tenemos buenas prácticas incluidas en este fertilizante, en esta actuación de fertilización. Y ahora sí, por último, el plan de abonado. Como veis, como ya he dicho, si tengo buenas prácticas o no, ya solamente me queda una incidencia. Por último sería la del plan de abonado. Voy a decir que no incluyo plan de abonado, guardo cambios y ahora que ya no tengo incidencias, puedo finalizar la actuación. ¿Vale? Si finalizo la actuación, esto me va a decir, vale, si tú finalizas la actuación, Sheaga tiene implementado un control de cambios de estado, me va a decir, vale, está en estado borrador, va a pasar a estado finalizada, puedo incluir comentarios, guardaría la actuación y esto, como veis, la actuación ha cambiado a estado finalizada y luego veremos cómo esta actuación la podemos consultar en las explotaciones. Otros tipos de actuación que comentábamos al principio que a lo mejor podrían resultar de interés para esta formación, ¿vale? Tenemos, por otro lado, el tema de la cubierta, ¿vale? Entonces, para la cubierta, por ejemplo, y aprovechando y así utilizamos un poquitito las herramientas que tenemos aquí registradas en el visor, en el menú lateral derecho, ¿vale? Una cubierta, para ello, a nivel de cultivo, tengo que definir, bueno, pues el tipo de cubierta que tengo, ¿vale? Entonces, puedo utilizar esta herramienta de aquí, que es un buscador de cultivos, y el buscador de cultivos lo que hace es me saca un desplegable sobre el visor donde este desplegable se nutre de todos los cultivos que yo tengo dados de alta en mi explotación, ¿vale? No me saca un catálogo con todos los cultivos posibles en Galicia porque sería abrumado. Entonces, aquí puedo ver que el usuario tiene un pasto de 5 más años, uva de mesa, pastos permanentes, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso de la uva, ¿vale? Esto la aplicación lo que me hace es, me redirige me hace zoom sobre el visor para que yo pueda ver en una tabla, ¿vale? En una tabla con unos resultados de la búsqueda, cuáles son las DGCs que tienen cultivos de uva, ¿vale? Entonces puedo ver que tengo dos DGCs con dos tipos de uva diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora cierro la herramienta, puedo coger y venir, vale, pues ya tengo identificadas en qué DGCs tengo uva, y al igual que gestionamos antes el cultivo del pasto, puedo venir aquí al detalle, hago clic, ¿vale? Y veo que efectivamente tengo una especie uva de mesa, variedad albariño, y que si me voy a la gestión de la DGC, voy a redirigir al usuario a la gestión alfanumérica de su DGC, y aquí el usuario puede venir a establecer, pues, por ejemplo, la cubierta, ¿vale? Eso se hace a nivel de cultivo, el tipo de cubierta. Por lo tanto, pulso sobre el lápiz y al pulsar sobre el lápiz veremos el formulario alfanumérico que habíamos visto antes, donde habíamos cambiado la vigencia, pero ahora lo que nos interesa es ir a los datos adicionales del cultivo. Y en los datos adicionales del cultivo, yo lo que puedo establecer es la cobertura del suelo, ¿vale?
Entonces, si establezco la cobertura del suelo, pues por ejemplo, que vale, sobre este cultivo tenía una cubierta inerte de restos de poda, añado cambios y puedo guardar, ¿vale? Si guardo, lo que estoy especificando es que sobre este cultivo tenía este tipo de cobertura de suelo, ¿de acuerdo? Guardo los cambios y ¿esto qué me permite? Me permite ahora registrar una actuación sobre ese tipo de cobertura, ¿vale? Si volvemos al visor, veremos ahora cómo ese tipo de actuación sobre esa DGC, ¿vale? Vamos a volver a buscar el cultivo sobre el que habíamos trabajado, sobre esta DGC, yo podré registrar ese tipo de actuación teniendo en cuenta la cobertura, ¿vale? Para ello, entonces, vamos a cerrar estas herramientas, vuelvo a registrar una nueva actuación utilizando la declaración gráfica de cultivo para este periodo temporal, el día de hoy, y ahora yo lo que quiero hacer, pues como antes, es seleccionar la DGC, ¿vale? Selecciono esta DGC, la de la uva de mesa variedad albariño, continúo, y aquí puedo establecer este tipo de actuación abierta. Vale. Si confirmo cambios, veremos que, al igual que hicimos con la fertilización, la aplicación te redirige al formulario alfanumérico correspondiente y solamente tengo una incidencia. Vale, ¿cuál es la incidencia? Pues porque me falta rellenar la pestaña de parámetros. Esta pestaña de parámetros lo que me va a decir es que, vale, elige el tipo de cultivo, solo tengo uno sobre la DGC, y el tipo de cobertura de suelo, donde habíamos especificado que el tipo de cobertura de suelo era una cubierta inerte de restos de poda. Seleccionaría esta parte, seleccionaría este elemento sobre el tipo de cobertura. Aquí un rango de fechas, no sé, me lo invento, y un ancho de la cubierta. Por ejemplo, no sé, 1000 metros, 1000 por 1000, ¿vale? La anchura de la cubierta y la anchura libre proyectada. Y ahora lo que puedo registrar es, en base al cultivo y el tipo de cobertura de suelo, cuáles son las actividades de la cubierta que te permito registrar, ¿vale? A nivel de actuación. Entonces, aquí sacamos un listado de actividades de la cubierta. Pues, por ejemplo, puede ser, me lo invento, ¿vale? Un mantenimiento de la cubierta vegetal espontánea o sembrada por medios mecánicos, siega o desbrozado. Y otro por, bueno, pues sembrada mediante ganado, ¿vale? A lo mejor digo locuras, pero o sea, es por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí es importante, y en el resto de la aplicación, ¿vale? Es importante destacar que todas esta serie de listados con valores prefijados y demás son catálogos de los que nos va dotando el Ministerio e ir alineados, ¿vale? Entonces, esta serie de catálogos, por ejemplo, para registrar el tipo de actividades sobre la cubierta, vienen dictados por el Ministerio, ¿vale? Entonces, si yo ahora añado cambios, veréis que, vale, pues estamos registrando una actuación abierta con este tipo de actividades sobre la cubierta en este periodo temporal sobre un cultivo de uva, ¿vale? Guardaría cambios y siguiendo el mismo patrón que el resto de actuaciones, veremos que ya no tengo incidencias, por lo tanto yo puedo finalizar la actuación y esto lo que me permite es incluir dicha actuación en el cuaderno de explotaciones. Si acaso, si os parece, luego vamos a seguir viendo actuaciones, pero me parece que es importante ya que podamos ver cómo toda esta gestión que estamos llevando a cabo ya se va traduciendo en un expediente de modificación equivalente para, como os comentaba, tramitar a Reaga y cómo va quedando todo esto en el cuaderno de explotaciones. ¿Vale? Esto es un poco lo que os decía. Yo quiero asumir el rol de ciudadano y quiero ver, vale, he hecho una modificación de una DGC y he registrado esas actuaciones. ¿Esto en qué se traduce? ¿Vale? Entonces, si me voy a la pestaña del tramitador, veréis que, bueno, ya tengo una serie de expedientes que tramité anteriormente, pero veréis que aquí, por último, tengo un expediente de modificación en estado borrador que incluso podría acceder a su detalle para ver que, efectivamente, lo que estoy tratando de hacer se corresponde con mi gestión, ¿vale? En este caso, bueno, uno de los recintos que estamos incluyendo es el que habíamos hecho un corte por DGC y este expediente, y otros serán de otras gestiones, y este expediente, bueno, no incluye ningún otro cambio, ¿vale?
Y aquí está el botón que os comentaba. Este tramitar expediente lo que va a hacer, y siguiendo un poco también la operativa del registro de actuaciones, lo que va a hacer es que mi expediente, que ahora mismo está en estado borrador, si lo tramito de manera manual, llegará a Reaga y Reaga gestionará la aprobación de ese expediente para consolidar los cambios, en este caso, de esas gestiones de DGCs y cultivos que yo había hecho. Vale. Y luego, además de eso, vamos al cuaderno de explotaciones, ¿vale? Para ver cómo representamos la información. En este caso, bueno, nosotros lo que vamos haciendo es, a medida que el ministerio nos va diciendo qué actuaciones y qué campos para el cuaderno de explotaciones tenemos que ir incluyendo, la vamos registrando aquí. Y lo que os decía, ¿vale? Esto el usuario no tiene que hacer aquí absolutamente nada porque es información que se va cumplimentando de manera automática. Entonces, por un lado, tenemos la información general de la explotación, donde el usuario puede ver, pues, corroborar que sus datos generales de la explotación están bien, que el titular está bien, si han intervenido personas para el registro de tratamientos fitosanitarios, si tengo alguna entidad de asesoramiento, ¿vale? En este caso, esta explotación la tiene. Y si os fijáis, a medida que avancemos por el cuaderno, veréis que hay opciones o listados dentro del propio cuaderno que, aprovechando el potencial de que es un cuaderno digital, lo vinculamos con las entidades en sí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta entidad de asesoramiento que tiene este código, si yo hago clic aquí, me voy al detalle de la actividad de la entidad de asesoramiento y la podría gestionar. ¿Vale? Tenemos más pestañas, ¿vale? El cumplimiento de la gestión integrada de plagas, que, bueno, me salen 2 registros. Luego ya veremos en los datos generales de la explotación, que es donde se puede consultar la gestión integrada de plagas, por qué me salen estos 2 registros. Puedo consultar el parcelario donde tenemos diferentes niveles de detalle. Por un lado está lo que son los recintos SISPAC, y que si yo despliego cada uno de los elementos puedo ver además las DGCs. Y esto es lo que os comentaba, también vinculado, ¿vale? Si yo hago clic aquí, me voy a la gestión del recinto. Si hago clic aquí, me voy a la gestión de la DGC. Y si hago clic aquí, me voy a la gestión del cultivo, ¿vale? Entonces, facilita la vida al usuario de cara a que sobre el propio cuaderno, si encuentra algún tipo de dato que no le cuadre, pueda ir directamente al detalle de ese elemento y gestionarlo, ¿vale? Para corregir el cuaderno antes de enviarlo al observatorio. El resto de pestañas, bueno, pues tratamientos fitosanitarios, donde no figurará nada porque no hemos registrado ningún tipo de tratamiento fitosanitario, pero bueno, principalmente fitosanitarios sobre parcelas, semillas tratadas, tratamientos post cosecha, tratamientos sobre edificaciones o locales de almacenamiento, etc. ¿Vale? Y así con todas las pestañas. Ahora, ¿qué actuaciones habíamos registrado nosotros? Pues por un lado habíamos registrado la fertilización y, como veis, aquí lo que ya me aparece es, vale, la propia actuación, sobre qué DGC además la había registrado, en este caso era un pasto, y qué tipo de fertilización he aplicado. ¿Vale? Y por otro lado, dentro de lo que es la propia actuación de fertilización, ¿cuál es el producto fertilizante que yo he utilizado? ¿Vale? Y la información de ese fertilizante del que yo dispongo. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, igual que el resto de pestañas. Si yo encuentro que alguna de mis actuaciones, aunque esté en estado finalizada, no encaja o no está bien, antes de tramitarla, le damos la capacidad al usuario de que pueda acceder a la propia actuación y corregirla. Entonces, habíamos registrado la fertilización, bueno, tendríamos una pestaña específica para el riego, otra para el pastoreo y, por último, tenemos cubierta y cosecha, pero la última actuación que habíamos registrado era la de la cubierta. ¿Vale? Entonces, si hago clic sobre la cubierta, veré que, bueno, pues tengo la actuación de la cubierta registrada e incluida en el cuaderno, ¿vale? Con la información que yo le había dado. Aprovechando que ya estamos aquí, vamos a suponer que toda la información que el usuario ha registrado es correcta. ¿Cuál es el siguiente paso que podría yo hacer como ciudadano? ¿Vale? Si considero que mi cuaderno de explotaciones ya es correcto y que está listo para tramitar, puedo enviar el cuaderno de explotaciones desde este botón de aquí, y esto lo que va a hacer es, bueno, ha salido aquí un mensaje, lo que hace es tramita el cuaderno de explotaciones al Observatorio Agroforestal, de tal modo que un gestor, bien sea a través de Reaga, porque hemos
incluido un acceso desde REAGA al Observatorio Agroforestal, o bien sea directamente desde el Observatorio Agroforestal, veremos cómo el usuario puede consultar el estado, bueno, la tramitación de este cuaderno, ¿vale? Con las activaciones incluidas en él. Luego, volviendo al visor, habíamos comentado que también queríamos incluir la actuación de pasto como parte de la formación. Entonces, si os parece, registramos esta actuación. Una actuación que va sobre una delimitación gráfica de cultivo también. Y para la fecha, ¿vale? Entonces, lo mismo, podemos dibujar una zona, seleccionamos la DFC, seleccionaremos cualquier cultivo de pasto, por ejemplo, ¿vale? Es un pasto de 5 más años, podríamos continuar y un poco siguiendo la misma dinámica, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es seguir el mismo patrón para que el usuario, una vez registre una serie de actuaciones, para él ya sea cómodo, porque lo único que sabe es que lo que tiene que tener claro es sobre el ámbito de actuación y que luego ya va a ser la aplicación la que, dependiendo del tipo de actuación, le indique los parámetros que tiene que cubrir. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del pasto, por ejemplo, tenemos los datos generales, al igual que en el resto de actuaciones, y qué parámetros tiene que cubrir. Nosotros, por el momento, y un poco alineados a lo que nos vaya pidiendo el Ministerio, tenemos incluido lo que sería el plan de pastoreo, por si lo quiere incluir o no lo quiere incluir, o sea, por ejemplo, que no, y luego una serie de detalles, ¿vale? Estos detalles que estamos incluyendo y que todavía no lo tenemos implementado para todas las actuaciones, es algo en lo que estamos trabajando de cara a los próximos hitos, es el detalle de la actividad agraria, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que se haga en base al cultivo, uso, etcétera, del recinto. Nosotros te vamos a indicar una serie de actividades agrarias que tú puedes registrar a nivel de esta actuación, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de actuación para este cultivo me permite registrar un detalle de actividad agraria que en este caso es sin actividad agraria por razones medioambientales, ¿vale? Esto, lo dicho, es un catálogo remitido por el Ministerio, cual nos implica que nosotros incorporemos una serie de reglas para que, dependiendo de la actuación, cultivo, etcétera, te saquemos un tipo de actividad agraria u otro, ¿vale? Guardaríamos cambios y esta actuación, ahora si la finalizara, al igual que el resto de actuaciones, lo que haríamos sería incluirlas en el cuaderno, ¿vale? ¿Cuál es la particularidad ahora de haber incluido esta actuación en el cuaderno? Es que el cuaderno funciona de manera incremental, ¿vale? Por lo tanto, si yo me voy a la pestaña de pasto, veré que tengo que tener incluida la actuación de pasto que yo acabo de registrar sobre mi explotación, ¿vale? La puedo desglosar y veo que, vale, pues he registrado una actuación de pasto sobre este cultivo y con esta actividad agraria, ¿vale? Y el detalle de su actividad agraria. Lo mismo, podría tramitar el cuaderno, esto va al Observatorio Agroforestal y un usuario gestor puede tener en cuenta que se haya tramitado a nivel de cuaderno. Más cosas que podemos ver. Bueno, ya pasando un poco y muy por encima, tampoco para no, para no hacer demasiado denso esta parte, ¿vale? Comentábamos que teníamos una serie de herramientas aquí a la derecha donde el usuario puede establecer, bueno, pues, herramientas de medición, ¿vale? Si quiere medir áreas, distancias, etcétera. Herramientas de impresión, ¿vale? Además, todas estas herramientas son combinables entre sí. Es decir, yo puedo medir a lo mejor la distancia de mi cultivo contra el cauce de un río y luego lo puedo exportar a un PDF, por ejemplo, ¿vale? Si lo exporto a un PDF, esto lo que va a hacer es que yo puedo generar a lo mejor una notificación a la administración y adjuntar un PDF donde evidencio la distancia al cauce de un río. Así como puedo exportar mapa, puedo establecer mediante esta herramienta la distancia contra ciertas masas de agua. Por ejemplo, si pulso sobre la herramienta me dice, vale, ¿tú sobre qué elementos quieres hacer un cálculo contra una masa de agua? Vale, pues yo quiero establecer un cálculo sobre la capa de las DGCs y quiero que me calcule
en 10 kilómetros a la redonda la distancia a las masas de agua que pudiera tener yo cercanas, ¿vale? En este radio de acción que estamos estableciendo aquí. ¿Vale? Por ejemplo, vemos que el mapa me ha hecho un cálculo y me dice, vale, pues tienes una masa de agua a 1,55 kilómetros, a un punto de agua a 14,86 metros, etc. Y luego, por último, que es bastante también importante de cara a la gestión del usuario, veréis que a medida que el usuario va definiendo cultivos contra delimitaciones gráficas de cultivo, etc., si hay alguna incompatibilidad de un cultivo contra una delimitación gráfica de cultivo, la herramienta te avisa, ¿vale? Nosotros tenemos catalogados, dependiendo del uso SISPAC, los cultivos que puedes registrar sobre la DGC. Por lo tanto, si yo esta capa, utilizando la herramienta de la leyenda de subir la capa hacia arriba, la subo, veré que este usuario tiene una serie de DGCs con cultivos incompatibles, ¿vale? Por ejemplo, en el corte que habíamos establecido antes, veo que ahora tengo un cultivo incompatible. ¿Por qué tengo un cultivo incompatible? Si hago clic, veré que sobre la capa de cultivos tengo un cultivo incompatible porque contra un uso SISPAC de pasto he dado de alta un cultivo de trigo, ¿vale? Por lo tanto, es incompatible. Esto lo detecta la herramienta para que el usuario pueda proceder de la manera que tenga que proceder, ¿vale? Así como tenemos bueno, pues el resto de cultivos también, ¿vale? Tenemos pasto, un uso PS contra un pastizal de 5 más años, bueno, pues seguramente esto sea incompatible porque tenga que ser un pasto permanente, ¿vale? De 5 más años. Y así, pues al usuario le vamos dotando de estas capas para que, bueno, pueda garantizar que la gestión que está llevando a cabo es correcta, todo lo relativo a masas de agua que comentábamos, etcétera, y poco más, ¿vale? Sobre lo que sería el visor. Entonces, si os parece, información relevante para el usuario, que como comentábamos, nos la traemos del registro de explotaciones, ¿vale? Nos vamos a la pestaña de datos de la explotación y aquí podemos ver, pues bueno, las características de la explotación, ¿vale? Donde figuran los datos generales de la explotación, la clasificación de la explotación, pestañas relativas a las personas asociadas a la explotación, el tipo de titular, unidades de producción, ¿vale? En este caso tengo una unidad de producción que se corresponde con una unidad de producción principal. Si esta explotación hubiera realizado alguna entrega a través de industria o venta directa, estaría registrada aquí. También somos capaces de ver información de seguros, productos, orientaciones productivas, ¿vale? En este caso dispongo de orientaciones productivas y orientaciones de autoconsumo. Para el usuario aquí en modo consulta, solo en modo lectura. Y por otro lado, la gestión integrada de plagas, ¿vale? Que esto era lo que os comentaba antes, que ¿por qué no salía en el cuaderno de explotaciones una pestaña específica de la gestión integrada de plagas? Porque el usuario la ha gestionado desde aquí, ¿vale? La gestión integrada de plagas, y podría cambiar cualquier parámetro de la misma desde aquí, guardar los cambios y eso, lo mismo, se reflejaría en el cuaderno de explotaciones, ¿vale? Luego tenemos un apartado específico para los insumos, donde aquí yo puedo ver los fitosanitarios que tengo dados de alta y los fertilizantes que tengo dados de alta con el stock disponible. Y a mayores, por último, en esta pestaña de datos generales de la explotación tenemos las ayudas, ¿vale? Esto lo que hace es, SEAGA nosotros tratamos de que esté integrada con todos los sistemas posibles que la Xunta nos pueda, además, proveer información de carácter, ¿no? que le apoye y aporte al usuario. Entonces, por ejemplo, la parte de las ayudas es algo que está integrado con el organismo de SICOP y si mi explotación, en este caso, dispusiera de algún pago recibido por alguna línea de ayuda presentada, pues figuraría aquí, ¿vale? Luego, en otro punto, tenemos lo que ya son los elementos de la explotación, donde, pues aquí vemos el parcelario, ¿vale? El parcelario que, si yo pulsara en el lápiz, me voy al detalle de la DGC que veíamos antes sobre el visor y además sobre el detalle de la DGC, históricos de cultivos para gestionarlo de manera alfanumérica, ¿vale? Puede haber gente que no quiera utilizar el usuario
Y para ello le facilitamos formularios alfanuméricos típicos donde puede hacer la misma gestión, a excepción del registro de actuaciones, desde aquí. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, teníamos las instalaciones, donde, bueno, pues tenemos un listado de instalaciones, o bien dadas de alta por el usuario, o bien las que nos hayamos traído de Reaga, y además esa gestión de instalaciones donde podemos dar, o bien editar las instalaciones que ya tenemos o darlas de baja, así como gestionar instalaciones nuevas. Tenemos un apartado específico para la maquinaria, aparte donde lo mismo, ¿vale? Maquinaria que nos traemos de Reaga o gestionamos nosotros, tanto Roma como no Roma. ¿Vale? Operarios, en el caso de registrar UTAs, salariados contra que estén identificados en nuestra explotación, así como aplicadores fitosanitarios o asesores de la explotación. ¿Vale? Esta es información relevante de cara a sobre todo actuaciones fitosanitarias, ¿vale? O actuaciones que requieran de asesoramiento. Las entidades de asesoramiento, que como veíamos en el cuaderno de explotaciones, aquí tenemos una única entidad de asesoramiento, de ejemplo. Los puntos de agua, ¿vale? Por un lado están las masas de agua, pero nosotros además también podemos gestionar puntos de agua. Por ejemplo, aquí tenemos dado de agua que a lo mejor recae sobre una parcela y que tenemos que tener dada de alta porque pudiera ser que un fitosanitario pudiera poner en riesgo este caudal de agua. Y por último, las unidades homogéneas de cultivo, que en este caso, y tampoco por enredar demasiado en la aplicación y no hacerlo muy denso, una unidad homogénea de cultivo. ¿Vale? Luego, como detalle y ya casi para cerrar la parte de SEAGA y que nos dé tiempo a ver cosas en OPA, ¿vale? Tendríamos el apartado ganadero. Como os decía, ¿vale? Esta explotación dispone de subexplotaciones ganaderas. Por lo tanto, yo puedo acceder al apartado de mis subexplotaciones ganaderas y en este caso puedo ver que este usuario, o sea, que yo dispongo de dos subexplotaciones ganaderas, ¿vale? Una de porcos y otra de bovino. Pulsando sobre el ojo, nosotros consultamos ya los servicios de ganadería donde nos traemos el censo de la subexplotación en el caso de que dispongamos de ella. ¿Vale? Por ejemplo, para porcos no tengo, pero para bovino pues tengo una serie de animales localizados. ¿Vale? Si os fijáis aquí en la primera parte de lo que es la consulta de subexplotaciones ganaderas, aparte tengo una pestaña de tramitación. ¿Vale? Esto, si el usuario que está accediendo es el titular de la explotación, aparte de sacarle un listado de trámites relativos, le permitimos que pueda iniciar un trámite desde SEAGA, cualquiera de los que están aquí identificados en este catálogo. ¿Vale? Por ejemplo, yo que sí soy titular de esta explotación, puedo hacer clic sobre el libro de explotaciones y esto me tiene que redirigir, en este caso, a la VGAN para que el usuario, de una manera relativamente ágil, pueda iniciar este trámite. ¿Vale? Ahora, esto ya es funcionamiento de VGAN, pero podría yo desde aquí generar un libro de explotación y esto me quedaría ya dentro de la... ¿Vale? Bien, y poco más dentro del ámbito de SEAGA, ¿vale? Habíamos visto que teníamos el listado de actuaciones, que bueno, esto básicamente es el listado de actuaciones que vamos dando y su estado, podemos editarlas, tenemos los productos, lo que hablábamos, los fitosanitarios y fertilizantes, donde podemos gestionar el stock o dar de alta nuevos productos. Entonces, ahora bien, si pasando un poco a la segunda parte de la reunión, disponemos aquí del observatorio agroforestal. Vale, voy a refrescar porque hace tiempo que entré, entonces a lo mejor se me ha caducado la sesión. El observatorio agroforestal principalmente consta de un visor similar al que tenemos en SEAGA y con unas herramientas similares. ¿Vale? Ya veremos que a mayores tenemos alguna herramienta más, pero son todas similares. ¿Vale? El visor es parecido. Entonces, aquí el gestor que está entrando directamente desde OPA y no desde Reaga, lo que va a ver es, dentro del ámbito de Galicia, cuáles son las explotaciones que están dadas de alta en la aplicación, ¿vale? En SEAGA en este caso. Entonces, en base a eso, el usuario puede consultar una serie de información para hacer sus gestiones, ¿vale? Entonces, ya vemos que por defecto la aplicación, o sea, el visor tiene habilitado una herramienta de identificación donde si
pasa el ratón por encima, ve el código de la explotación y además podríamos hacer clic, bueno, para ver el detalle de las diferentes explotaciones. Aquí, si acaso, nos vamos a centrar un poco más en las herramientas y, bueno, vemos que tenemos una serie de mapas que podemos cargar. En este caso, ahora mismo tenemos un topográfico, pero podríamos cargar las ortofotos. Tenemos una serie de mapas ya precargados en la aplicación y, bueno, que el gestor pueda decidir sobre qué mapa trabaja, ¿vale? Luego tenemos un buscador avanzado de explotaciones. Este buscador avanzado de explotaciones nos puede servir para que, en base a unos criterios que nosotros hemos prefijado, pero que esto puede evolucionar, un gestor pueda establecer una serie de filtros de búsqueda para realizar bueno, pues una búsqueda de o bien explotaciones, como tenemos indicado aquí arriba, ¿vale? Puede buscar o bien explotaciones, buscar recintos o buscar DGCs, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar explotaciones dentro de la provincia de Coruña, la herramienta del buscador avanzado me dice, vale, pues mira, todas las explotaciones que están en Coruña son estas, ¿vale? Y además podríamos hacer doble clic sobre la explotación y esto lo que nos va a hacer es precargar un detalle de la explotación en cuestión, ¿vale? A nivel de capas de actuaciones geográficas, instalaciones o cualquiera que sea la operativa que el usuario ya haya llevado a cabo, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, esta explotación no ha trabajado, pero bueno, tendríamos que ir buscando sobre explotaciones. Esto es un entorno de pruebas sobre explotaciones que sí haya llevado a cabo alguna gestión, ¿vale? Por ejemplo, si me voy a la mía, me cojo el código de la explotación y luego, además de filtrar por este ámbito geográfico, si os fijáis, yo aquí voy precargando otros ámbitos de filtro de explotaciones, ¿vale? Por ejemplo, puedo irme a la explotación, la mía, era esta, ¿vale? Si hago doble clic, veréis cómo la herramienta de búsqueda me va a precargar la explotación con todas las actuaciones que yo haya realizado y sobre todo las que haya incluido en el cuaderno, ¿vale? Entonces aquí podemos ver la actuación de la cubierta que habíamos hecho, la de fertilización que habíamos hecho, una de cosecha que ya habíamos tramitado, la capa de cultivos incompatibles, etcétera, ¿vale? Podemos ver aquí desde este buscador avanzado cómo la información está alineada entre el Observatorio Agroforestal y la gestión del día a día del ciudadano. Luego, si acaso, por seguir otro tipo de orden, no seguir el que viene en el listado de herramientas, vemos cuál es el del avión de papel que bueno, básicamente es un servicio de mensajería y veremos cómo se comporta. A mayores, bueno, pues tengo para mostrar o ocultar leyenda, también una herramienta de medición, una herramienta de exportación, todo similar a Sheaga, una herramienta de cálculo de distancias contra las masas de agua, al igual que se hace en Sheaga, ¿vale? Para que si un gestor pues, quiere asegurarse de que un fertilizante, que por ejemplo el que aplicamos antes, pues no pone en riesgo ningún río, lago, presa o lo que fuera, ¿vale? Y luego además tenemos una herramienta de carga de capas que admite formatos WMS y WMT, donde el gestor puede cargar cualquier capa de algún registro oficial de incendios, donde si yo acepto la carga de esta capa, ¿vale? La puedo cargar y veréis cómo sobre el visor voy cargando una capa de incendios, ¿vale? Luego puedo jugar con lo que es la superposición de capas para que, vale, ahora las explotaciones que me han quedado debajo de la capa de incendios, las subo hacia arriba y aquí puedo ver sobre este visor a nivel de explotaciones cuáles caen en una zona donde, bueno, pues un registro histórico nos indica que hay más probabilidad o menos de incendios, ¿vale? Entonces, ligando este pseudo caso de uso que estamos identificando aquí, podría utilizar el servicio de mensajerías, ¿vale? Para que a nivel de explotación sobre, bueno, pues por ejemplo la Coruña, pueda dibujar un área geográfica, ¿vale? A través de la selección espacial o un buffer, pues a través de la selección espacial yo puedo seleccionar a qué explotaciones ahora mismo les quiero mandar un mensaje, ¿vale? Pues por ejemplo, pues con el tiempo que hace, la climatología que hace, quiero seleccionar estas dos explotaciones
¿vale? He hecho bien la selección, pero quiero seleccionar estas explotaciones y enviarles un mensaje a esta explotación en concreto porque hay una alerta de incendio, ¿vale? Entonces utilizaría el sobrecito, el avión. Esto me carga un diálogo donde yo puedo seleccionar si quiero enviar una alerta, una notificación u otro tipo de mensaje, ¿vale? Puede ser una notificación, pues porque a lo mejor necesitamos que ya nos tramiten el cuaderno de explotaciones, estas 6 explotaciones, o una alerta por una plaga, o en este caso, un riesgo de incendio, ¿vale? El usuario gestor introduciría el asunto, una descripción, incluso podría exportar lo que os decía, ¿vale? Las herramientas son combinables entre sí. Podríamos exportar el mapa donde se representa cómo su explotación está en una zona, por los motivos que sean, puede haber riesgos de incendio, ¿vale? Enviaríamos el mensaje y esto desde SEAGA, desde el buzón de mensajería, veríamos cómo es recepcionado en nuestro buzón de entrada. Bien, luego, por último, ya nos podríamos pasar a lo que sería la recepción de cuadernos, ¿vale? Porque aparte del visor, bueno, tenemos ya un apartado alfanumérico, otra vez volviendo a estos formularios al uso, donde podemos ver qué usuarios han tramitado cuadernos de explotaciones, ¿vale? En este caso, este es el código de mi bueno, aparte de que puedo establecer una serie de criterios de búsqueda para acotar el resultado de los cuadernos de explotaciones que se me hayan tramitado, puedo consultar los cuadernos de explotaciones a nivel de explotación, ¿vale? Recordad que esto era incremental. Entonces, bueno, voy a coger el último cuaderno de explotaciones, que es el que tramitamos antes durante la presentación, y aquí yo tengo que visualizar la misma información que tenía, que estaba visualizando en SEA, ¿vale? Pues los datos generales de la explotación, bueno, en este caso la entidad de asesoramiento, la gestión integrada de plagas, ¿vale? Donde hayamos identificado dos cumplimientos, o sea, la medida y la aplicación de medidas preventivas, el parcelario, ¿vale? Siguiendo un poco la misma dinámica de parcela, DGC, cultivos, etcétera. Y luego las actuaciones que habíamos incluido en el cuaderno, ¿vale? Por un lado teníamos la fertilización, entonces el usuario el gestor puede consultar que, vale, efectivamente, este usuario ha registrado una actuación de fertilización que además lo puede ver en el visor, ¿vale? Que veíamos antes, que además ha incluido una actuación de cubierta, ¿vale? Y aquí podríamos ver los detalles de la actuación de cubierta. Y si hubiera incluido cosecha, pasto, que el pasto sí que lo registré como actuación, pero no tramité el cuaderno, el pastoreo, sí que lo había registrado como actuación, pero no lo había tramitado al cuaderno, pues entonces todavía no veo los cambios. Y luego, bueno, ya mayores, pues tenemos área específico para el envío de mensajería, donde podemos, aparte de utilizar el visor, podemos enviar mensajes concretos a determinadas explotaciones a través de su código de explotación. Y luego una serie de herramientas de administración que, dependiendo de los roles de los usuarios que estén gestionando la herramienta del observatorio, tendrán acceso a ellas o no. Y un poco hasta aquí. No sé si a lo mejor... bueno, disculpad porque sé que es muy denso y he tratado de agilizarlo lo máximo posible. Pero no sé si... Sí, me ahorré la actuación de cosecha. Comenta Braulio, a lo mejor que la podemos ver. La habíamos ahorrado un poco por pasar directamente a OPA y que no se nos quedara nada en el tintero. Pero bueno, por ejemplo, si queremos registrar una actuación de cosecha, ¿vale? Utilizando lo mismo, ¿vale? La herramienta de cultivos que nos puede facilitar la búsqueda de un recinto de, pues, por ejemplo, uva, ¿vale? Vemos que, como habíamos visto antes, que tenemos 2 DGCs con el cultivo de uva. Entonces, yo puedo registrar cualquier tipo de actuación sobre estos recintos, ¿vale? Entonces voy a utilizar la herramienta de nueva actuación, donde yo selecciono que voy a dibujar una zona. Vamos a dibujar una zona, de hecho, ¿vale? En vez de cosechar, pues, yo qué sé, pues toda la DGC, vamos a cogernos un trocito, ¿vale? Entonces, hago un corte y digo, vale, pues este trozo de DGC voy a hacer una cosecha sobre él, ¿vale? Porque aplica en este caso. Lo dicho, ¿vale? A lo mejor yo estoy poniendo ejemplos que no tal, pero continuaría, ¿vale?
y ahora puedo establecer un tipo de actuación de tipo cosecha, ¿vale? Confirmo los cambios y esto, lo dicho, me redirige al formulario alfanumérico y como veis, no estoy aplicando una actuación sobre la totalidad de mi DGC, sino sobre un trozo de la DGC, ¿vale? Entonces, ¿qué parámetros me pide la cosecha? Vale, pues por un lado me pide el tipo de cosecha. O sea, a lo mejor es una cosecha o recolección. ¿Cuánta es la cantidad de cosecha? Pues he cosechado 1000 kilos, ¿vale? Guardo cambios. El apartado del producto vegetal sería en base al cultivo. Tendría que establecer cuál es el producto vegetal cosechado. Estos son catálogos que todavía estamos trabajando en ellos, un poco todo alineado al ministerio. No disponemos de ellos, pero bueno, sería aquí donde registramos el producto vegetal cosechado. Y luego además, bueno, la aplicación, como veis, si hay información que no has rellenado, te avisa de que, oye, estás en una pestaña y no has cumplimentado toda la información. ¿Seguro que quieres continuar? Bueno, en nuestro caso sí, queremos continuar porque no puedo cumplimentar esta pestaña, ¿vale? Además, a mayores puedo registrar la finalidad y el resto vegetal, ¿vale? Entonces puedo decir que si tengo una gestión sostenible de insumos, voy a decir, bueno, pues que no, en este caso. La finalidad de la cosecha, pues que lo voy a entregar a una bodega o cooperativa, añado el cambio, ¿vale? Y el destino del resto vegetal, pues voy a decir que voy a hacer pues un autocompostaje, ¿vale? Añado cambios, igual, ¿de acuerdo? Sigo teniendo una incidencia, claro, sigo teniendo una incidencia porque no he podido registrar el producto vegetal, ¿vale? Esta actuación seguiría el mismo patrón al resto de actuaciones, podría finalizarla para incluirla en el cuaderno y esta actuación nos permite que luego a través del buscador de actuaciones y aparte de la gestión de SEAGA, poder llevar un registro de la cosecha realizada por los productores en este caso. Y no sé si se me escapa algo más, si mis compañeros quieren completar con algún detalle más. Si no, bueno, más o menos yo creo que hemos tocado todos los palos. Bueno, acerca, por comentar bueno, un tema que, bueno, que lo enseñaste, ¿no? Lo que es la parte, digamos, de tramitación de SEAGA hacia el Observatorio Agroforestal, ¿vale? Es decir, cuando se produce esa publicación de cuaderno de explotación, ¿vale? O sea, bueno, pues esa publicación, en el caso vuestro, ¿no? En el caso del FOGA, una vez que se publiquen esos cuadernos, digamos, esa información acabará llegando al sistema de gestión de ayudas, ¿no? Al SGAPAC, para que, bueno, pues se tenga en cuenta, digamos, en lo que es la parte de percepción de las ayudas. Bueno, queríamos comentar también que, bueno, de hecho ya lo tenemos operativo, ¿vale? Es decir, bueno, os podrá sonar el tema del interfaz único, es decir, que, digamos, los cuadernos comerciales en este momento, digamos, ya tienen la posibilidad de consultar la información de las explotaciones y a través de, bueno, lógicamente sus aplicaciones externas, pues podrán registrar las actuaciones bueno, del mismo modo que lo hace Seaga y, digamos, cuando vuelcan esa información, pues esa información, digamos, también bueno, pues aparecerá aquí en Seaga y, bueno, pues la tramitación de ese cuaderno, pues acabará tanto en el Observatorio Agroforestal como, de nuevo, en el sistema de gestión de ayudas, siempre que, lógicamente, cumpla con los requisitos y toda la información por cada sea correcta y cumpla con bueno, con las especificaciones técnicas, ¿vale? Que el Ministerio está imponiendo para este tipo de cuestiones. Vale. Entonces, bueno, haciendo así, digamos, una pequeña recopilación, bueno, hemos visto, ¿no? La herramienta SEAGA va a ser la herramienta del productor individual. Esto no quita que en un futuro, bueno, en un futuro y en un presente, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, como comentaba creo que Javier Franco al principio, hemos dado formaciones a entidades de aconsellamiento y demás, porque, bueno, básicamente son las que suelen trabajar el tema de los cuadernos para los agricultores y son los que suelen hacer las gestiones administrativas. Nada, además de esto, bueno, pues eso, vemos cómo los agricultores pueden gestionar los elementos de su explotación, es decir, cada vez que gestionan un elemento de la explotación, eso conlleva un expediente de modificación, ¿vale? Bueno, lo que llamábamos en el apartado tramitador, aparece un expediente de modificación que, bueno, pues el agricultor tiene que tramitar, es de tramitación directa, ¿vale? De tal forma que el registro de explotaciones siempre está, bueno,
siempre está. Es decir, claro, tiene que mediar, digamos, una acción manual, ¿vale? Pero siempre están ambas herramientas alineadas, ¿vale? Tanto lo que Reaga como Xaga para que, bueno, digamos, al final esa información que Reaga va modificando también redunde en la modificación bueno, de lo que sería el SGA-Rex, ¿no? Lo que es, digamos, el componente de registro que tiene el sistema SGA donde vosotros gestionáis las ayudas. Y lo mismo, bueno, la parte de los cuadernos, ¿no? Que ya expliqué anteriormente. Y luego, bueno, pues nada, tenemos la parte del observatorio forestal, donde hemos visto, bueno, que tiene herramientas, digamos, muy interesantes desde el punto de vista del análisis y de la comunicación hacia los agricultores y que luego, bueno, pues tiene esa parte en la que, bueno, se pueden visualizar los cuadernos, que, como comentaba, también pasará al sistema de gestión de ayudas y permitirá, bueno, pues, tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos de la ayuda y bueno, ver si hay algún tipo de incumplimiento en lo que es la percepción de las ayudas PAC. Comentaba también Braulio en la introducción que, bueno, un elemento, digamos, que no estamos viendo aquí, ¿no? Pero que podría formar parte de lo que es bueno, pues ese propio interfaz, ¿no? Con el que los cuadernos externos inyectan información sobre la plataforma. Bueno, esa misma filosofía forma parte de lo que comentábamos antes, que es la API pública, ¿no? de la aplicación. Es decir, que aplicaciones externas puedan introducir información y del mismo modo, bueno, pues de alguna manera esa interfaz también que nosotros, digamos, estamos exponiendo, también ya ofrece información de las explotaciones hacia aplicaciones de terceros. Y bueno, luego visteis también, ¿no? Una cuestión, digamos, interesante, ¿vale? Desde el punto de vista del agricultor y un punto también importante de vuestra gestión. Es decir, el agricultor o quien gestione su explotación está alertado de las incompatibilidades que haya en los cultivos. Es decir, bueno, cuando el agricultor vea eso, en realidad tiene la información ya necesaria para decir, oye, cuidado, aquí bueno, debería abrir una alegación a SIPAC o bien en el momento, digamos, que la información del registro pase al sistema SGA, SGA detectará bueno, y se presente la solicitud de la PAC, pues se detectarán esas incompatibilidades de cultivo y se generarán las alegaciones SIPAC correspondientes. Y bueno, nada, simplemente, bueno, José Luis lo comentó un poco por encima, tampoco es una cuestión, digamos, bueno, que ya lo veías, ¿no? En el momento que registro una actuación de fertilización, hay una parte, digamos, de insumos, de gestión de productos, ¿vale? Que en este momento se pueden gestionar insumos como son los fertilizantes y los fitosanitarios, pero bueno, esto está abierto a crecer en un futuro. Y del mismo modo, bueno, que os hemos enseñado ayudas que están muy ligadas al tema de los ecoesquemas, conforme el Ministerio va publicando nueva normativa para ir introduciendo nuevas actuaciones o para ir introduciendo nuevos parámetros dentro de las actuaciones, nosotros estamos, bueno, pues totalmente al día con ese alineamiento, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en la actuación de pastoreo, para que os hagáis una idea. La actuación de pastoreo en sí, si veis el formulario papel, ¿no? Que ahora mismo, digamos, bueno, el FEGA envió, bueno, hay algo así como la información de los códigos REGA de la explotación, el número de animales y demás. Bueno, de momento, digamos, esa información desde un punto de vista técnico todavía no ha llegado a la especificación, ¿vale? Pero en el momento que llegue, pues en esta aplicación se implementará y lógicamente esa información acabará en el sistema gestor de ayudas. Y poco más, vimos también el tema de la actuación de cosecha, que fue el último que vimos también, que eso puede ser el germen para que los viticultores en este caso puedan iniciar sus declaraciones de cosecha. Y un poco yo creo que hemos tocado todos los palos bueno, que os afectan a vosotros más, digamos, como FOGA. Veo que no ha habido ninguna cuestión en el chat. Nada, si queréis lanzar alguna cuestión ahí ahora mismo, bueno, queréis remitir algo por escrito, pues os atenderemos. Comentan aquí, sí, buenos días, habéis comentado la existencia de una app, está disponible. Vale, en estos momentos estamos trabajando en ella. Bueno, a nivel de planificación tenemos previsto bueno, pues, realizar una entrega de esa app en agosto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esa app lo que va a hacer es va a mostrar los elementos de la explotación, mm, te va a geoposicionar, ¿vale? Para saber en qué punto estás. A partir de ese geoposicionamiento o de un tracking GPS que tú puedas realizar, bueno, te permitirá seleccionar la DGC o seleccionar, digamos, el área geográfica sobre la cual quieres registrar la actuación
y lo que te permitirá es decir qué tipo de actuación quieres hacer. Y bueno, te podrás introducir algún dato básico de la actuación, ¿vale? Pero esas actuaciones tendrás que completarlas en gabinete, porque lógicamente, bueno, habéis visto, ¿no? De hecho, nosotros inicialmente en la aplicación teníamos como un sistema de asistente, ¿no? Cuando había muchos parámetros que registrar, muchos menos parámetros que registrar por actuación, lo que estábamos haciendo era, teníamos un asistente dentro de la propia pantalla del visor, ¿no? Que tenía, pues, no sé, 5 o 6 campos máximo, cada vez que hacías un siguiente. Y bueno, pues tuvimos que cambiar un poco esa filosofía y nos pasamos a ese sistema, digamos, de gestión de pestañas, ¿vale? Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea. Y bueno, será, digamos, una entrega previa a esa aplicación y la última entrega pues tendrá como funcionalidad adicional que podrá funcionar en un modo desconectado. Bueno, la segunda pregunta la acabo de contestarla, ¿vale? Es decir, van a poder registrar las actuaciones que forman parte del QE, pero todos los parámetros asociados digamos, a las actuaciones, tendrán que completarlas a través de Sheaga o, por ejemplo, el adjunte de una documentación, ¿vale? Es una app más pensada para utilización de móvil y para que, digamos, no haya en campo, digamos, que no se te olvide registrar nada de lo que estás haciendo, pero claro, la introducción de esa cantidad ingente de parámetros tendrá que completarla en el gabinete, ¿vale? Está pensado realización de cambios masivos en UHC. A ver, lo que nosotros tenemos, digamos, es una funcionalidad, ¿no? Que bueno, no hemos llegado a enseñar, pero si tenéis interés la podemos ver, que es que, bueno, tú defines una UHC a partir de DGCs que tengan, digamos, el mismo cultivo dentro de un rango temporal. Y luego, de la misma manera que tú puedes registrar una actuación seleccionando una o varias DGCs o seleccionando un área geográfica, tú puedes seleccionar la UHC correspondiente. Está pensado la realización de cambios masivos en UHC de forma alfanumérica. No sé, José Luis, si puedes entrar y enseñar un poco cuál es el modo de funcionamiento, aunque no entremos en el detalle exacto de la definición, pero... Sí, claro. Comparto de nuevo. Nosotros la definición de una unidad homogénea de cultivo, ¿vale? Como comentaba Carlos, tenemos una opción para seleccionar el alta de un nuevo elemento, en este caso una UHC. Esto, bueno, nos precarga un asistente donde nos especifica que identifiquemos una especie y una variedad para gestionar el alta de esta unidad homogénea de cultivo, ¿vale? Claro, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es precargar por pantalla todos los cultivos, o sea, todas las especies y variedades que se estén gestionando en la explotación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para un pasto de 5 más años, cuya variedad es sin variedad, a través del asistente, si yo continúo, el visor lo que ha hecho es acotarme todos los resultados a DGCs con cultivos que sean pastos de 5 más años, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Según el asistente es ir seleccionando declaraciones gráficas de cultivo de las que tenemos ya identificadas aquí para definir esta unidad homogénea de cultivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, selecciono una DGC y veis que ahora el visor se ha acotado a una DGC con un cultivo adyacente. Esto es porque nosotros en una primera versión teníamos como restricción que la unidad homogénea de cultivo tendrían que ser cultivos adyacentes, ¿vale? Es una restricción que en base a las últimas reuniones con el Ministerio vamos a quitar, por lo tanto podremos registrar unidades homogéneas de cultivo únicamente teniendo en cuenta que los cultivos sean los mismos, ¿vale? De todas formas, nosotros manteniendo las pautas que habíamos seguido al principio, podría seleccionar la siguiente DGC y esto me está componiendo una UHC con 2 DGCs de pasto 5 más años adyacentes, ¿vale? Y yo aquí puedo definir que es un UHC de pastos de 5 más años, ¿vale? Entonces, guardo cambios y ahora tengo una unidad homogénea de cultivo definida así, ¿vale? ¿Esto qué implica? Implica que además ahora ya tengo un nuevo elemento en la leyenda donde tengo las unidades homogéneas de cultivos y puedo registrar actuaciones, ¿vale? Como decía Carlos, contra esas unidades homogéneas de cultivo, ¿vale? Nosotros en la demostración ahora estábamos principalmente dibujando zonas, seleccionando áreas o seleccionando DGCs, pero ahora podría seleccionar una unidad homogénea de cultivo. ¿Cuál? Pues la que acabo de dar de alta, ¿vale? La unidad homogénea de cultivo
o sea, la unidad homogénea de cultivo de pasto de 5 mesaños. ¿Vale? Esto lo que hace es que yo al seleccionar esta unidad homogénea de cultivo, precargo el parcelar, o sea, las DGCs y cultivos incluidas en él, y podría continuar con la actuación igual que en el resto de actuaciones. ¿Vale? Luego, a nivel de gestión nosotros tenemos que dentro de los elementos de la explotación tenemos un apartado específico para las unidades homogéneas de cultivo y puedo pasar a la edición de las mismas, ¿vale? Desde el icono este del lápiz. Ahora mismo no me está funcionando, ¿vale? En este así, me tardaba un poco. Vale. Entonces, la unidad homogénea de cultivo, o sea, su gestión como tal, lo que me indica es, vale, ¿qué recintos tenemos incluidos en él? Tenemos estos 2 códigos de recinto con sus DGCs y sus cultivos, ¿vale? ¿Cuál es la gestión alfanumérica que podíamos llevar a cabo? Pues únicamente cambiar el nombre de la zona, ¿vale? Principalmente por no romper la restricción de la adyacencia, ¿vale? En futuras evoluciones valoraremos a ver si es necesario a lo mejor incluir otro tipo de gestiones, como puede ser el sacar delimitaciones gráficas de cultivo o cultivos de la unidad homogénea de cultivo. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, no sé si responde a la pregunta, ¿vale? En tal caso, si, bueno, nada, si nos lo quieres detallar por escrito, nada, bueno, tienes mi mail, si no lo pongo por aquí, ¿vale? Si alguien quiere, digamos, enviar alguna cuestión por escrito, ¿vale? Para que podamos salir de dudas, porque no, eso de alfanuméricamente no acabamos de entenderlo, ¿no? Es decir, lo que acaba de enseñar José Luis, nosotros la UHC al final, eh, es decir, la entidad primaria no es la UHC, ¿vale? La entidad primaria es la DGC, ¿vale? En base a la normativa técnica del Ministerio. Entonces, la UHC es un conjunto de DGCs que tienen el mismo cultivo y que tienen que estar, digamos, con ese cultivo dentro de un periodo temporal compatible, ¿vale? Entonces, esa es, digamos, la definición y la restricción que tiene la UHC. Para cubrir el QE serían útiles las UHC. A ver, es decir, al final una UHC eso es un conjunto, digamos, es un conjunto de DGCs, ¿vale? Es decir, la unidad mínima de información que además nos están pidiendo, digamos, porque además, claro, esta información hay que integrarla dentro de SGA, ¿vale? Es decir, las UHCs ahora mismo, digamos, no... Es decir, tú no introduces en el interfaz de las UHCs, ¿vale? Introduces las DGCs que forman parte de las UHC. Que me corrija José Luis, ¿vale? Si lo que estoy diciendo no es correcto, ¿vale? Pero creo que es así, o sea, no Está bien, está bien, es está bien. correcto que sí. Vale, entonces, nosotros, digamos, la UHC es una utilidad que el agricultor tiene para registrar sus actuaciones de una manera sencilla, pero digamos, la información que hay que enviar tanto a SGA como a SIEX tiene que ir a nivel de DGC. Eso es así, que en un futuro, digamos, eso cambia y se puede, es decir, permiten que la información se envíe a nivel de UHC, bueno, pues nos adaptaremos sin problema. Pero luego, bueno, ahondando un poco más, ¿no? En ese tema de para cubrir el QE, ¿no? Bueno, claro, en realidad tú, es decir, lo que acaba de enseñar José Luis, tú defines la UHC, te permite, digamos, hacer la actuación a nivel de UHC y luego, efectivamente, el cuaderno de explotación, al final lo que pasa es que te desglosa, o sea, que decir esa UHC, te las desglosa en DGC, pero claro que sirve, digamos, para cubrir el cuaderno de explotación. Sí, ahora, vale, si tenemos 200 parcelas de pastoreo dentro de un UHC, ¿tiene que hacer una única declaración? No, es lógicamente una única declaración, ¿vale? Lo que sí tienes que hacer es una UHC, primero tienes que definir la UHC con las 200 parcelas, ¿vale? Pero bueno, hemos visto que geográficamente es sencillo. Y luego una vez que tienes eso, no, tú solamente, digamos, tal. Efectivamente, esto ya salió, este tema de pastoreo, también cuando hicimos formaciones, yo creo que fue para las entidades de aconsellamiento, también nos sugerían, tenían este tipo de dudas, ¿vale? Porque efectivamente lo que es el pastoreo en sí, como que, ¿no? Los animales, digamos que se mueven en un espacio bastante amplio, ¿no? Y era una de las cuestiones que les preocupaba, pero vamos, está resuelta. No sé si tenéis alguna cuestión más. Bueno, lo dicho, os he dejado mi correo por ahí. Bueno, entiendo que ya lo teníais de antes, ¿vale? Bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, bueno, además eso, la podéis remitir también a los contactos de Antega y a los contactos de explotaciones y, bueno, os damos respuesta por escrito, ¿vale? No sé si hay alguien, estoy viendo aquí por parte de la Gerencia de Proyectos, por si alguien quiere comentar algo antes de cerrar. Bueno, me parece que está todo el mundo muy ocupado y que incluso hay gente que está a más de una reunión a la vez. O sea que eso vale, pero bueno, nada, espero
que os haya gustado, ya os digo, quiero decir que, bueno, habéis visto, digamos, todo lo que es el funcionamiento y luego esas actuaciones, pues lo que os comento, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿no? Que es más bueno, pues lo que es la parte de gestión de ayudas y demás, bueno, pues que sepáis que esas actuaciones, esos cuadernos de explotación digital, bueno, se acabarán en los sistemas de información del SGA y, bueno, pues tendréis esa información tanto enviada por SEAGA como por aquellos agricultores que utilicen soluciones comerciales, pues igualmente, digamos, entrará por la interfaz que tenemos habilitado y acabará, digamos, en el sistema de gestión de ayudas. Y luego, bueno, estamos un poco a la expectativa de, bueno, pues el tema de los plazos, ¿vale? Es decir, ahora, digamos, estamos dentro de periodo voluntario, esto está abierto, o sea, cualquier explotación puede entrar y empezar a registrar actuaciones. De momento no hay un registro, digamos, todavía muy masivo, pero sí que alguno ya se ha aventurado a registrar alguna actuación, ¿vale? Entiendo que todavía la gente está un poco expectante, ¿no? Con el tema de los nuevos plazos y la obligatoriedad, pero que digamos ya tenemos esos primeros pasos dados, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con los primeros, ¿no? Que bueno, en la anterior información que había de plazos, ¿no? Que había dictado el ministerio, ¿no? Que eran relativos a actuaciones, pues eso, lo que comentábamos antes de fertilización, el tema de la cubierta y demás, bueno, pues eso, como pudisteis ver, son cuestiones, digamos, que ya están contempladas en la herramienta y, bueno, estamos un poco también eso, a la expectativa de a ver qué noticias nos da el ministerio. Y nada más por mi parte, vale. Nada, agradeceros la atención, espero que haya sido ameno, ¿no? Bueno, como veis, las aplicaciones tienen mucha funcionalidad y entonces, bueno, se hace difícil hacer algo de media hora, pero bueno, que entre la otra sesión que habíamos hecho y esta, bueno, pues podáis tener más claro qué es lo que se está haciendo dentro de este proyecto y cómo os va a llegar la información a vosotros. ¿Vale? Y sin más, bueno, pues eso, nada, muchas gracias y de cualquier duda, pues aquí estamos, ¿vale? Un saludo a todos.